Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver los datos más importantes de las neoplasias en pediatría. Vamos a comenzar con las leucemias. Las leucemias agudas van a ser los tumores más frecuentes en la edad pediátrica. Va a ser un grupo de padecimientos con proliferación y maduración desordenada de la clona de células hematopoyéticas con acumulación de elementos inmaduros. Estos van a ser los blastos, que van a reemplazar la celularidad normal de la médula ósea e infiltración con falla orgánica múltiple. Como ya lo habíamos visto, es el cáncer más común en pediatría y constituye 35% de las neoplasias en los menores de 15 años. La etiología va a ser desconocida, pero se asocia a factores ambientales como radiación, infecciones, síndrome de Down, duplica, aumenta 2.5 el riesgo de padecer este tipo de neoplasia. La vamos a clasificar de acuerdo a su origen celular en aquellas leucemias linfoblásticas agudas, y estas se van a clasificar en L1, L2 y L3. Recordamos que la L1 es la más frecuente y constituye el 85% de las neoplasias. También las dividimos en mieloblásticas agudas, que se van a clasificar de la M0 a la M7 por maduración y línea celular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, por la infiltración medular vamos a tener anemia, que se manifiesta como debilidad, fatiga, cansancio y falta de apetito. Mayor susceptibilidad a infecciones, porque también vamos a tener pues la sustitución de las células de defensa por células precursoras, que estas no van a ayudar en la defensa contra microorganismos. Se manifiesta con fiebre, sangrado anormal en mucosas, púrpura y hematomas, porque también vamos a tener una plaquetopenia. La infiltración orgánica, va a haber infiltración con adenopatías, hepatoesplenomegalia y dolor óseo. Enfermedad sistémica con pérdida de peso y sudoración nocturna. Aquí tenemos la clasificación de las distintas estirpes. Tenemos del lado derecho las linfoblásticas, que son las más comunes. L1 es la más frecuente, la de células pequeñas. Y del lado izquierdo tenemos la estirpe mieloblástica de M0 a M7. El diagnóstico ante toda la sospecha, pues vamos a tener una VH con plaquetas menores a 150,000, leucocitosis que suelen ser más de 20,000, y en el estudio de médula ósea se aspira a nivel de fosa ilíaca posterior-superior y en tibia en el caso de que sean lactantes. Debe de haber de 70 a 100% de infiltrado de blastos a nivel del frotis. Los cuerpos de Auer son patognomónicos de leucemia mieloide aguda. Para el tratamiento se utiliza quimioterapia, radioterapia y trasplante de médula ósea, ya sea de carácter autólogo, singénico o halógeno. También está aprobada la inmunoterapia. Vamos con los linfomas. Estos los vamos a dividir en Hodgkin y no Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin es el crecimiento progresivo no doloroso de los ganglios linfáticos. Histológicamente se va a diferenciar porque va a contener las células de red Stremberg. Se presenta principalmente en pacientes masculinos, 3 a 4 veces más que en mujeres, y se presenta en una edad de 8 a 12 años. El cuadro clínico, vamos a tener adenomegalias, principalmente en cuello. Estos van a ser firmes, auladas e indoloras. También hepatoesplenomegalia, síntomas sistémicos o síntomas B como fiebre, sudoración profusa y pérdida de peso. 10 kilos en 6 meses. El diagnóstico es con estudio histológico del ganglio linfático con variedades. Hay distintas variedades con predominio linfocítico, esclerosis nodular, celularidad mixta, entre otros. Se debe efectuar el estudio de médula ósea por posible infiltración y los laboratorios con eritrosedimentación acelerada, eosinofilia y trombocitosis.
El tratamiento va a ser de acuerdo a la etapa clínica: 1A, 2A, radioterapia, 1B, 2B y 3, radioterapia más quimioterapia, y el grado 4, únicamente quimioterapia. El pronóstico a los 5 años en estadios tempranos como el 1 y el 2 es del 85 al 90%. El 3 es hasta el 70% y el 4 del 30 al 50%. En general tienen una sobrevida a los 5 años del 65 al 80%. Continuamos con los linfomas no Hodgkin. Estas van a ser unas neoplasias del sistema inmune con patrones de diseminación que semejan a las células linfoides normales, con marcadores de linfocitos tanto B como T o incluso ninguno. Se presenta igual en pacientes masculinos, 2 a 3 veces más que en mujeres, y entre los 5 y 16 años. El cuadro clínico va a ser linfadenopatías periféricas, mediastinales y abdominales. Sintomatología sistémica como fiebre, alteraciones hemáticas por infiltración de médula ósea y por su localización, sangrado en tubo digestivo, insuficiencia respiratoria, obstrucciones, y en sistema nervioso central, compresión de médula espinal, hipertensión intracraneal o meningitis dependiendo de la localización del linfoma. Para el diagnóstico es obligatorio el estudio de médula ósea por frecuente infiltración, punción lumbar con estudio citológico del centrifugado del líquido cefalorraquídeo, y el definitivo es mediante la histología del ganglio o tejido afectado. Para el tratamiento igual se utiliza un tratamiento quirúrgico para estudio histopatológico, quimioterapia, radioterapia y entre otros tratamientos. Continuamos con los tumores sólidos. Tenemos el retinoblastoma. Este va a ser un tumor intraocular maligno derivado del tejido neuroectodérmico. Ocurre entre el nacimiento y los 6 años de edad y se origina en la retina neural y puede afectar uno o ambos ojos. Es el tumor primario intraocular más común en la infancia y la leucocoria es el síntoma más frecuente. Dentro de los datos clínicos, los más importantes en frecuencia son la leucocoria, que aún sigue siendo el signo más frecuente, y el estrabismo como segundo dato clínico. Tenemos otros como la opacidad corneal, heterocromía del iris, procesos inflamatorios, hipema y glaucoma, entre otros. Todos los niños con estrabismo o sospecha de estrabismo deberán ser valorados en busca del reflejo rojo. Se recomienda que el tratamiento de los niños con retinoblastoma sea multidisciplinario, estandarizado, incluyendo el tratamiento oncológico pediátrico, oftalmológico y la radioterapia. Continuamos con el neuroblastoma. Este va a ser un tumor maligno embrionario del sistema nervioso simpático periférico. Maligna se presenta de igual forma más en pacientes masculinos y 2/3 en menores de 1 año. Tiene una posible regresión espontánea únicamente en el 5 al 10% y una benignidad o malignidad extrema en niños mayores. El cuadro clínico va a ser una masa abdominal, o ya sea intratorácica o intrapélvica. Va a haber dolor óseo, pérdida de peso, ataque al estado general e hipertensión. En los recién nacidos y lactantes menores con nódulos subcutáneos, tumor suprarrenal y afección de médula ósea, presentándose con anemia y trombocitopenia infiltrado por neuroblastos. El diagnóstico debe de cumplir uno de estos criterios: diagnóstico histopatológico y aspirado o biopsia de médula ósea, con la eliminación de catecolaminas urinarias. Esto es muy importante para el diagnóstico. El tratamiento incluye cirugía, radioterapia y quimioterapia. Continuamos con el tumor de Wilms o nefroblastoma. Es el tumor más frecuente a nivel renal y es el más frecuente del tracto genitourinario. El 75% ocurre en menores de 5 años y se debe a casos hereditarios. Estos son los más tempranos, multifocales o bilaterales,
15% se asocia a malformaciones congénitas con aniridia y hipertrofia corporal. También tenemos datos como malformaciones genitourinarias. Microscópicamente se va a encontrar trifásico con blastema epitelial y estromal, pero el único de importancia pronóstica es la presencia o ausencia de anaplasia. El cuadro clínico va a ser la localización de la masa en flanco fosa ilíaca y la tercera parte cursa con hematuria, ya sea micro o macroscópica, e hipertensión arterial, además de otras posibles anomalías asociadas. El diagnóstico es con el estudio de imagen, que este nos da el 90% de la certeza de que sea un tumor, y la certeza absoluta es con el estudio histológico en la parotomía y ureteronefrectomía. Se da una valoración inicial con radiografía de tórax en 2 posiciones para ver posibles metástasis pulmonares. El tratamiento inicial va a ser con nefroreterectomía transabdominal y en estudios tempranos quimioterapia, y en casos desfavorables radioterapia con adriamicina. Finalmente vamos a hablar de osteosarcoma. Este va a ser un tumor óseo primario y es el más frecuente. Ocurre en la segunda década de la vida y pues principalmente vamos a tener los síntomas como el dolor a nivel de metáfisis, principalmente a nivel de fémur. En niños más pequeños podemos ver cojera, que puede ser el único dato clínico, y el diagnóstico lo vamos a realizar en la mayoría de las variantes con radiografía simple. Es prácticamente diagnóstica. Típicamente las lesiones se sitúan en la metáfisis. Recordemos esta diferencia porque en el tumor de Ewing vamos a tener afección a nivel de diáfisis, a diferencia de este tumor osteosarcoma que se encuentra en metáfisis. Más frecuente en fémur o rodilla, y los laboratorios hay aumento de DHL y fosfatasa alcalina. Las lesiones son de límites mal definidos, acompañadas de destrucción del hueso cortical y medular, con elevación perióstica y patrón moteado. Típicamente podemos observar la imagen en sol naciente, y también podemos observar en este tipo de tumores el triángulo de Gottman. A diferencia del sarcoma de Ewing, donde podemos observar las imágenes en capas de cebolla, y como ya dijimos, Ewing afecta principalmente la diáfisis ósea. El tratamiento, el estándar de los pacientes con osteosarcoma convencional incluye combinación tanto quirúrgica como quimioterapéutica. En el caso de variantes de superficie de bajo grado, la cirugía por sí sola puede ser curativa. Para finalizar y brevemente, hablemos del síndrome de lisis tumoral. Este va a ser una afección que se presenta en los tumores secundaria a la proliferación y destrucción masiva de células, principalmente leucémicas, lo que conlleva alteraciones metabólicas que constituyen este síndrome. Vamos a encontrar principalmente hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipercalemia. Secundariamente vamos a ver insuficiencia renal con hipocalcemia sintomática. Para recordarlo, todos son hiper excepto la hipocalcemia. La fisiología va a tener en cuenta que va a haber degradación de células malignas con función renal inadecuada. El ácido úrico por ruptura de ácidos nucleicos precipita en conductos colectores. Los linfoblastos ricos en fosfato son liberados por células tumorales que precipitan en microvasculatura. El potasio, que es el principal catión intracelular, va a ser liberado con la consecuente presencia de arritmias ventriculares, y esto puede ocasionar la muerte. La evaluación del paciente, debemos de ver el tiempo de aparición de síntomas e indagar sobre dolor y plenitud abdominal con dolor de espalda, uresis y síntomas de hipocalcemia, como anorexia, vómitos, calambres, espasmos,
tetania, convulsiones y alteraciones de la conciencia. A la exploración física vamos a observar masas abdominales, datos de derrame pleural y ascitis e hipoxia cerebral. En laboratorio se pide BH completa, obviamente la urea, ácido úrico, creatinina, sodio, potasio, cloro, bicarbonato, calcio y fosfosérico. El potasio vamos a verificar las alteraciones a nivel cardíaco mediante el electrocardiograma. En las recomendaciones terapéuticas se recomienda una hidratación y alcalinización abundante para prevenir insuficiencia renal. Uso de allopurinol, que reduce el ácido úrico, y para el caso de hiperpotasemia suspender el potasio y administrar gluconato de calcio, insulina o incluso diálisis. Eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y dejen en la caja de comentarios si quieren que hablemos de algún otro tema. Eso es todo por este video, muchas gracias y hasta luego.